Para resolver el segundo trabajo práctico, que es todo de trigonometría, vamos a arrancar desde el comienzo con un repaso, ¿sí? Primero, se trabaja siempre con un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Sabemos que un triángulo tiene que tener 3 lados, ¿sí? ¿Y por qué es rectángulo? Porque uno de sus 3 ángulos internos es recto. ¿Cuál sería el recto? Este. ¿Sí? Que el recto recordemos que mide 90 grados, ¿sí? Y esos pueden medir, siendo agudos, la medida que sea. Ahora, el triángulo rectángulo tiene sus nombres, cada uno de sus lados. Este es un lado, este es otro lado y este es otro lado, ¿sí? El lado que está frente al ángulo recto, yo tengo el ángulo recto acá, el que está enfrente es este, se llama hipotenusa. Y los otros dos se llaman catetos, ¿sí? Cateto 1 y cateto 2. Bueno, ahora que ya sabemos esto, vamos a arrancar con nuestro repaso. El primer tema de nuestro repaso es teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras trabaja bajo un triángulo rectángulo y me dice que lo que vale la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos también al cuadrado, ¿sí? Es decir, que lo que vale esto al cuadrado es lo mismo que lo que vale esto al cuadrado más esto al cuadrado. Vamos ahora a llevarlo a un ejercicio, ¿sí? Si yo les doy que tienen que averiguar X y este vale 3 centímetros y este vale 7 centímetros, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que saber es quién es la hipotenusa. Como este es el ángulo recto, la hipotenusa es X. Y este es un cateto y este es otro cateto. Es indiferente el que es el 1 y el 2, ¿sí? Entonces, reemplazamos. Cuando me dice hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa en mi ejemplo? X. Entonces pongo X al cuadrado. Igual, cateto 1 puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Pongámosle 3 al cuadrado más el cateto 2, que vendría a ser el otro, 7 al cuadrado. Si lo hacen al revés, 7 al cuadrado más 3 al cuadrado es lo mismo. Y ahora lo que nos queda es resolver una ecuación, ¿sí? 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 es 9, ¿sí? 7 por 7 es 49, ¿sí? Eso todo lo podemos hacer con la calculadora. 9 más 49 es 58. Y ahora, ¿cómo pasaba el cuadrado hacia el otro lado para que la x me quede solita? Como una raíz, ¿se acuerdan? Entonces, calculamos, ¿sí? Yo voy con la calculadora, raíz de 58. A mí, para pasarlo a decimal, tengo que apretar ese botón y me da 7,61. Es decir, que ¿cuánto vale mi lado? Si estábamos hablando en centímetros, va a ser centímetros. Vale 7,61. Solo aplicando el teorema de Pitágoras me daba 2 lados. ¿Cómo averiguábamos el tercero? De esta manera, siempre que el triángulo sea rectángulo, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos, este es el ángulo recto, ¿sí? Recordemos que el lado que estaba enfrente era la hipotenusa y esos dos son los catetos. Entonces ahora, cuando tenemos hipotenusa, vamos a reemplazarlo por 8. A diferencia del de arriba, ¿sí? Cateto 1 puede ser cualquiera de los dos, x al cuadrado, más cateto 2 vendría a ser el otro, que es 4 al cuadrado. Hasta ahí estamos. 8 al cuadrado es 64, x al cuadrado más y 4 al cuadrado es 16. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Que la x está de este lado con el 16. Entonces, para dejarla solita, ahora el 16 lo vamos a tener que pasar hacia el otro costado. ¿Cómo está el 16? Sumando, se pasa restando. Y ahí me queda la x cuadrado, ¿sí? Entonces, 64 menos 16 es 48. ¿Sí? Y ahora siempre es el mismo paso. Ahora el cuadrado para el otro lado pasa como raíz. ¿Sí? Voy a la calculadora. La raíz cuadrada de 48 es 6,93 si lo aproximamos. Entonces 6,93, estábamos hablando en centímetros, es lo que vale mi
otra X que es la que vale acá. ¿Sí? Eso era teorema de Pitágoras. Otro de los repasos que vamos a hacer es las razones trigonométricas, ¿sí? Que capaz que ahora les suenan cuando les digan que habían 3 razones trigonométricas. El seno, el coseno y la tangente. ¿Sí? Ahora empezamos a trabajar también con los ángulos, no solamente los lados como fue con el teorema de Pitágoras. Vieron que en el teorema de Pitágoras siempre fue los lados. No nos metimos con los ángulos de adentro. Ahora sí. Ahora vamos a trabajar con las dos cosas, con los lados y con los ángulos. A ver ahora. Tienen que anotar estas fórmulas porque nosotros sabíamos, ¿sí? Si este era el ángulo recto, el que estaba enfrente era la hipotenusa, ¿se acuerdan? Hipotenusa y este era el cateto y este era el otro cateto. Bueno, pero ahora los catetos se van a diferenciar, ya no van a ser lo mismo que arriba que les daba igual. Ahora depende del ángulo que miremos. Por ejemplo, si yo ahora les pido que miremos el ángulo alfa, es este que está acá, ¿sí? Porque si lo hubiese dicho que miremos beta, les diría este. Si miramos alfa, que es este, yo les digo, ¿quién es el lado que está enfrente de alfa? Es decir, ¿quién es el que está enfrente? Vendría a ser este. Entonces, el lado que está enfrente se le llama cateto opuesto. ¿Sí? Y el otro cateto que me quedó es el cateto adyacente. Pero acá la clave está en mirar el ángulo, porque miren una cosa acá. Si yo, voy a buscar otro color. Si yo hubiese mirado beta, ¿sí? Si yo hubiese mirado beta en vez de mirar alfa, ¿quién está enfrente de beta? Está 4 centímetros. Entonces, mirando beta, el cateto opuesto va a ser 4. Y este vendría a ser el cateto adyacente. Por eso acá la clave está en el ángulo. ¿Y cómo me doy cuenta? Por ejemplo, si yo les pido el seno de alfa, es porque ¿a qué ángulo tenemos que mirar? A alfa, es decir, a este. Entonces el seno, sigamos la fórmula. Arriba cateto opuesto y abajo hipotenusa. Si mirábamos alfa, el cateto opuesto era 3. Y abajo, ¿quién me dice la fórmula? La H, que es de hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 5. ¿Sí? Ahora, coseno, ¿sí? ¿De quién? De alfa. Por eso es muy importante el ángulo. Entonces seguimos mirando alfa. ¿Qué me dice la fórmula? Arriba el adyacente, abajo la hipotenusa. El adyacente mirando alfa es 4. La hipotenusa es 5. Y la tangente de alfa, ¿sí? Si seguimos mirando alfa, es, ¿qué me dice la fórmula? Opuesto arriba, adyacente abajo. Es decir, opuesto arriba, 3 arriba. Y abajo, adyacente, que es 4. Bueno, ahí me los da con fracción. Si yo quiero saber cuánto valen, recordemos que la rayita de fracción que era división. 3 dividido 5, 0,6, 4 dividido 5, 0,8, ¿sí? Los voy anotando ahí, ¿ven? Y el último 3 dividido 4, 0,75. Esas son las razones trigonométricas mirando este ángulo. Pero miren acá, acá ahora me pide mirando beta. Entonces, si miramos beta, me va a cambiar ahora esto. Por eso lo borro. Porque si yo ahora cambio el ángulo, la única que queda fija es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque miren, si yo miro beta, ¿quién es el que está enfrente? Ahora mi cateto opuesto cambió. Mi cateto opuesto es este, porque es el que está enfrente del ángulo que a mí me está pidiendo. ¿Y quién va a ser el adyacente? Este de acá. Entonces como que se cambiaron un poco los lugares. Y hacemos lo mismo, pero ahora teniendo en cuenta que el opuesto es 4 y que el adyacente es 3, ¿sí? Pero seguimos las mismas fórmulas. Por ejemplo, opuesto dividido hipotenusa. Opuesto dividido hipotenusa. 4 dividido 5.
Coseno, ¿sí? Adyacente dividido hipotenusa. Adyacente dividido hipotenusa. 3 dividido 5. Tangente, opuesto, ¿sí? Acá me lo voy sacando acá, ¿sí? Opuesto dividido adyacente. Opuesto dividido adyacente. 4 dividido 3, ¿sí? Y si quiero, lo saco de la misma manera la división. Pero si yo ahora quiero saber cuánto vale el ángulo. ¿Qué pasa con eso? Recordemos que el ángulo, lo que vale el ángulo es en grados o en grados. Si yo les tengo que decir, vale tantos grados. Bueno, miren acá, prestemos atención si yo quiero a través de esta calcular cuánto vale alfa, ¿sí? Es como una ecuación, es como si fuese el tangente pasa para el otro lado, por así decirlo, ¿sí? Tangente, ¿cómo pasa para el otro lado? A la menos 1 le ponemos arriba. ¿De quién? De 0,75. ¿Cómo? Miren esto, ahora es todo calculadora. ¿Vieron que acá arriba, si ustedes ven en amarillo, dice tan a la menos 1? ¿Cómo hacen para activar todo lo amarillo? Apretan Shift en la calculadora, ¿sí? Ven que si apretan tan, sale a la menos 1. ¿De quién? Del numerito que teníamos, 0,75. Y cierran paréntesis. Ponen igual y ahí me da cuánto. Y ahí apretan el de grados, minutos y segundos. Pueden poner solamente 36 grados, es decir, que ¿cuánto vale alfa? 36 grados. Si yo no lo hubiese ocupado con la tangente, lo hubiese ocupado con el coseno. Y bueno, van a poner coseno a la menos 1. Ven que ahí está. ¿Sí? Shift. Cos de quién? Veamos en el coseno de 0,8. 0,8 grados. 36 grados también. Me quedó el mismo. Y sí, porque estamos hablando todo el tiempo del mismo ángulo. ¿Qué pasa si yo hubiese calculado, a ver, si sabíamos que 4 dividido 5 es 0,8. Yo ahora quiero calcular beta. Ahora es otro ángulo, ya no es más alfa. Entonces me tiene que dar distinto. A ver si lo ocupamos con esta. ¿Sí? Con esta acá. Seno me dio 0,8. Bueno, entonces pongamos seno a la menos 1, shift. Sin, en la calculadora sale sin, ¿sí? ¿De quién? De 0,8. 0,8, cierro paréntesis y me da 53 grados. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de los dos ángulos acá. Alfa era 36 y beta es 53. Y ustedes saben que el ángulo recto mide 90, ¿sí? Recordemos, hay una propiedad que dice que los tres ángulos internos que están adentro de un triángulo suman 180, ¿sí? Es decir, si este vale 36 más, este vale 53 más, y este vale 90, me dio 179. ¿Por qué no me quedó 180? Si les acabo de decir que la propiedad me dice 180, porque vieron que acá era un poquito más largo y nosotros los acortamos. Ese error era de 1 grado, ¿sí? Pero los tres, la suma de los tres ángulos me da 180.